por la presentación y pues justamente por darnos esta oportunidad y este espacio para compartir con ustedes información muy valiosa que justamente como comentabas, pues nos han llegado muchas dudas, muchas preguntas acerca de todo este tema y pues bueno, tenemos el día de hoy a nuestro invitado especial, el doctor Fernando Leal Martínez, quien pues ha tenido la fortuna de estar trabajando con pacientes con COVID en su consultorio y también junto con un equipo de investigación en un protocolo en pacientes hospitalizados en un instituto en Toluca, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues bueno, dado la situación que estamos viviendo donde pues a diario estamos viendo noticias, ¿no? Con números alarmantes, digo, de las últimas cifras que vienen publicadas, vienen que hay 1.700.000 casos ya reportados y pues desafortunadamente 146.000 fallecimientos, que la verdad es que son cifras muy impactantes, ¿no? Y pues al final de cuentas, pues tenemos tres realidades, ¿no? En nuestro país, tanto las personas que afortunadamente no se han contagiado, tenemos las personas que pues están viviendo este proceso viral y hay quienes desafortunadamente han fallecido o afortunadamente se han recuperado. Entonces, pues bueno, actualmente estamos viviendo muchas realidades, ¿no? Entonces, dentro del hospital, pues ya nos estará contando, doctor, qué ha visto. Y pues bueno, más nosotros los mexicanos, ¿no? Que somos como más, pues amigueros, sociables, que nos gusta la fiesta, ¿no? Apapachar a la gente. Pues esta situación, claro que nos pega, pero más, siento que más a nosotros, ¿no? Que somos más sociables y pues estar encerrados por más de 6 meses, pues dices, híjole, esta incertidumbre, estas cifras, todo lo que estamos viendo en las noticias, pues crea un mar de emociones, tanto de miedo, ansiedad, depresión, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar la entrevista, doctor, y lo primero que le quisiera preguntar es, sí. ¿Cuál de este mar de sentimientos es el que más predomina en estos pacientes con COVID? Híjole, bueno, antes que nada, muchas gracias, Mariana, por la entrevista y por la invitación que me hace Alfa Lesa para poder hablar de esta situación, que es compleja, ¿eh? O sea, la pregunta es muy amplia porque ya lo dijiste magistralmente, hay tres estancias principales, las cuales se van a dividir entre antes de enfermarse, durante la enfermedad y posterior a la enfermedad, ¿no? Incluso también tenemos que sumar un aspecto adicional que es los cuidadores o los familiares de las personas, las cuales pues definitivamente tienen una secuela importante. O sea, estas personas que, por ejemplo, si se enferma un anciano en casa y todos los hijos alrededor, pues tienen toda digamos, una connotación, o si es un niño, un joven. Recientemente estamos viendo jóvenes que están falleciendo, cosa que no habíamos visto en la primera oleada, ¿no? En este primer pico en mayo, junio, julio. Pues es todo un tema complejo, ¿no? Entonces, hay causas principales antes, durante la enfermedad y después. La principal de antes es el temor a enfermarse, ¿no? Es el que no quiero salir, pero del temor pasan al estrés generalizado. Ese estrés generalizado que te dice, oye, pues ya no quiero estar en mi casa encerrado, ya quiero ir a ver a mi mamá, ¿no? O sea, en las fechas importantes, ahorita, por ejemplo, Navidad, a lo mejor había gente que llevaba un año sin ver a su familia. Y entonces esa desesperación te hace salir corriendo, pero también cometer muchas imprudencias. El único problema real que hay es que si alguien llega a tener una enfermedad posterior a las visitas, la carga moral es muy fuerte. O sea, el señalamiento, la culpa, el mismo paciente tiene problemas con esta situación, entonces hay que tener mucho cuidado. Posteriormente, el recibir una noticia de estás infectado, o sea, te cambia totalmente la vida. O sea, es como si te pusieran una etiqueta diciéndote, oye, pues estás a 2 de morir, ¿no? Cuando evidentemente no siempre es una realidad. Y también va a depender mucho de cómo estés previamente tu organismo. Y posteriormente, lo que vimos en el hospital, adelantándome un poco, es que la gente que salía del hospital y se recuperaba, mes y medio, un mes después, regresaba a sus hábitos anteriores. Y no le estoy diciendo con mucho honor, o sea, regresaba o con mucho agrado.
O sea, regresaba literalmente otra vez a los malos hábitos alimenticios, a un desorden generalizado, pero también con un temor muy fuerte, porque te marca el estar en el hospital. Entonces, sientes que tienes que volver a recuperar esa situación. Es un choque muy fuerte, emocional, que apenas se va describiendo en los artículos científicos, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la situación. Ok, sí, pues claro, como dice, hay muchas situaciones, ¿no? Y hablando justamente de esto, recientemente, no sé si ustedes han visto, pero han habido campañas, el gobierno y también empresas privadas han sacado como iniciativa de, pues, cuidados de salud mental, ¿no? Cuidar estas emociones. Pero yo lo que le quería preguntar es, ¿cómo esto está relacionado con el COVID o por qué le están dando tanta fuerza a eso? ¿Tiene que ver algo con que estas emociones disminuyan el sistema inmunológico o afecten o haya como una predisposición a que haya un peor desarrollo de la evolución de la enfermedad? Híjole, esa pregunta es muy buena y yo creo que muchos se la cuestionan, pero principalmente cuando alguien vive estresado, tiene dos connotaciones importantes el estrés. Uno es un factor que se ha descrito como protector. Voy a poner un ejemplo. Cuando a un estudiante le dicen va a haber un examen, entonces ese estudiante se estresa, pero como es un estrés aparentemente ligero, no tan excesivo, sucede como un factor protector, porque la inflamación y el estrés actúan como protectores. Posteriormente, en esta etapa, acaba el examen y el paciente y el alumno se enferma. Y entonces, ya después de ese estrés del examen de si lo voy a pasar o no lo voy a pasar, ¿no? Exactamente, y está muy bien descrito eso, ¿eh? Está muy bien descrito, pero aquí es diferente. Este estrés que estamos viviendo, en donde los medios de comunicación constantemente están mandando noticias de las malas a las peores, y toda la gente se empieza a contagiar de esa energía negativa, pues hay una respuesta, pero negativo, que lo primero que hace es modificar los patrones de sueño, de hambre. O sea, sueño y hambre son patrones muy importantes que se van modificando por esto, al no meditar, al estar estresados. Y segundo, bajan las defensas. Eso está muy bien descrito y eso te predispone en el punto de vista psicológico. Por eso, uno de los conceptos importantes es meditar. A veces hasta apagar los medios de comunicación funciona bien, ¿no? O sea, sí, apagarle a las noticias, apagar las noticias, nada, ¿no? Literalmente. Pero una vez que estás en el hospital ya enfermo, lo que hemos visto, porque aplicamos un test psicológico a los pacientes que les estamos dando la intervención a nivel hospitalario y a los que no, a los grupos controles también, les aplicamos la intervención y hemos visto que las personas que están más estresadas les va peor en la enfermedad. O sea, es una realidad. Qué interesante. Sí, pero segundo, una llamada por celular. ¿Sabes qué empezamos a implementar? Ya haga una videollamada a su familia. Esos pacientes empiezan a avanzar mucho más rápido. Nada más por el puro cambio emocional o por estar en contacto con su familia, porque se sienten abandonados, solos. O sea, estar dentro de un área COVID a nivel hospitalario es complejo, ¿eh? O sea, es más, mucha gente de aquí, yo creo que sin temor a equivocarme, lo digo con todo corazón, no quisieran estar en un hospital. Y es más, si se enfermaran, dirían, no voy para allá. O sea, hay mucha gente que ya se está atendiendo en su casa, con tal de no ir al hospital. Y ya hemos implementado muchos métodos para que la sobrevida se lleve así. Pero evidentemente hay fases en las cuales no se pueden llevar. Entonces ahorita es un punto crítico para ello. El estado de ánimo es fundamental para que la persona pueda salir, o sea, mejorar su inmunidad como uno de los 4 pilares importantes. No menos importante los medicamentos, no menos importante la alimentación, la suplementación, la hidratación de un paciente, son vitales, ¿no? Pero el estado anímico sí resulta fundamental, ¿no? Y posterior en la recuperación también. Y, por ejemplo, ¿tiene un efecto dentro del cuerpo? O sea, ya fisiológicamente esto que está hablando. Sí, tiene un efecto importante porque, miren, regularmente las descargas de adrenalina que se dan por efecto del estrés que se genera van modificando todos los patrones. Nosotros en nuestro organismo tenemos un eje que coordina todo. El intestino coordina todo el organismo. Y entonces, cuando uno tiene descargas muy fuertes adrenérgicas, lo primero que le pegas al intestino. Sí, que luego te da diarrea, ¿no? Así es, o dolor súper fuerte en el estómago. O cuando ves a alguien que te gusta. Cuando ves a alguien que te gusta, pues, sientes maripositas, pero esa es la carga de adrenalina, ¿no? De endorfinas. Pero curiosamente, cuando una persona entiende que el intestino
hace un puente con el cerebro, hace un puente con el pulmón, hace un puente con el corazón, con los riñones. El intestino es capaz de poder regular la inmunidad de los pulmones. Por eso, uno de los primeros datos del COVID es la diarrea. Se ha asociado a esto, porque le pega esa mucosa, le pega la flora intestinal, pero también le pega la psique. Entonces empiezas a deprimirte. Entonces, químicamente y fisiológicamente tienes problemas con esta situación. O sea, siempre va a haber una repercusión orgánica producto del estrés, y también tiene que ver con los órganos, entre ellos el intestino, el aparato gastrointestinal, las bacterias que lo poblan y lo que le estás dando de comer, que es tu alimentación. Entonces, todo eso tendría que conjuntarse en paquete para comprender por qué el estrés y por qué la mala alimentación van juntos. Es más, una persona deprimida no come, o a veces come de más, pero por lo regular no comes, se te va el apetito. Imagínate enfermo de COVID, donde el apetito se les va totalmente, la saliva no está presente, no hay detección de sabores, y luego aparte estés estresado, ¿no? O deprimido, angustiado. Entonces se vuelve un cuadro, un círculo vicioso tremendo que hay que desarrollar esos aspectos rapidísimo. El aspecto psicológico es fundamental en esos pacientes. Claro, que uno pensaría, pues, ¿qué tiene que ver el intestino con COVID, no? Si el COVID está direccionado, pues, a pulmones, ¿no? A la parte de respiratorio. Entonces, por ejemplo, aquí que me estás comentando esta parte, ¿tendríamos que regular o tendríamos que tomarnos algún medicamento, algún suplemento, algún alimento para poder ayudarle a nuestro intestino ahora que nos estás comentando esta parte? Pues es evidente, pero no solamente al intestino, sino lo que se ha detectado es que dar este tipo de cosas también regula el estado de ánimo. Por ejemplo, una de los neurotransmisores que más tenemos que producir es la serotonina para estar tranquilos. La dopamina es la que nos relaja, exactamente, y esta se produce por un aminoácido llamado triptófano. Entonces, el consumo de alimentos que tienen triptófano te ayuda mucho, al igual que el consumo de alimentos que contengan vitamina B3, por ejemplo. La vitamina B3 es fundamental para ello, hay que combinarlos. Entonces, lo que hemos hecho es inyectar complejo B, darle cierto nivel de proteínas, eso ayuda muchísimo, pero esto tiene que ser aunado a, por ejemplo, dar probióticos. Levadura de cerveza, que es uno de los aspectos importantes, zinc, selenio, vitamina C resultan ser vitales, ¿no? El consumo elevado de frutas y vegetales complementa esa misma guía. Entonces necesitamos hacer todo un esquema para que ese paciente al comer y al pensar bien vaya haciendo sinergia, ¿sale? O sea, tú no podrías, cuando a una persona le dices échale ganas, es lo peor que le podrás decir en la vida. O sea, échale ganas no tiene ningún tipo de sentido. No lo vayan a decir. O sea, por favor, hijo, échale ganas, o mamá, échale ganas. Sí, o sea, yo les aseguro que muchos sí podrían echarle ganas, pero si biológicamente no eres competente para poder generar una buena neurotransmisión, o hay un bloqueo, hay severos problemas para que el paciente realmente pueda salir de su estado de tristeza y de ansiedad, sobre todo la ansiedad. Ese es un tema muy importante, o por estar encerrados, o por estar enfermos, incluso por no tener dinero. La gente actualmente está muy preocupada porque esta pandemia les ha pegado a sus bolsillos de forma tremenda. Sí, claro, que era lo que te iba a comentar. O sea, por ejemplo, una persona que dada la situación pierde su trabajo, es un estado pues muy de pues estrés, ansiedad, ¿qué voy a hacer? Y luego, pues si se llega a exponer a este virus, o sea, ¿qué tan grado de vulnerabilidad tiene él a comparación de alguien que pues tiene o está manteniendo su estado emocional pues un poco más tranquilo, por ejemplo? Claro, mira, el ejemplo, yo lo traía una pancarta en la calle, en un mercado que decía, o sea, más o menos era como de, yo no sé si morir de hambre o de COVID, ¿no? O sea, dices, y además es fuerte porque dices, bueno, es un fuerte de empleo. ¿Cómo le haces? Bueno, si tú no tienes para poder pagar una suplementación, bueno, mantente lo mejor alimentado posible. No, hicimos un protocolo de investigación donde pensamos que la corrección de la alimentación iba a ser carísima y vimos que era igual o más barata comer saludable que comer comida chatarra o comer insalubre. Porque dependes de vegetales, dependes de fruta y otras cosas que pueden ser de temporada y que están en un costo adicional, incluso hasta volverte vegetariano, caray. O sea, podría ser por ahí la situación. Pero si las personas no tuvieran para suplementarse o algo, tendrían que buscar esas alternativas, comer saludable. Ahora, no tienes empleo, estás peleando en tu casa, estás todo el tiempo encerrado, luego aparte que tienes una infección. Claro, imagínate el nivel de estrés que se genera. Bueno, no cometan error tras error. Lo principal es establecer su paz. En algún momento las cosas
van a poder resolverse teniendo salud, pero un ser humano sin salud no tiene absolutamente nada, no podrías hacer nada. Alguien enfermo con neumonía hospitalizado, por más que quisiera tener ingresos, más bien va a tener egresos. Entonces hay que llegar a hacer prevención en todas las vías. Es muy importante esto que digo, ¿eh? Mira, imagínate que el tratamiento que le estamos dando a los pacientes en el hospital para este protocolo de investigación que está teniendo muy buenos resultados, estamos salvando muchas vidas. Le estamos dando, por ejemplo, glutamina. La glutamina tiene un costo. Le estamos dando vitamina C, le estamos dando zinc, le estamos dando arginina, le estamos dando selenio, le estamos dando magnesio, o sea, una serie de nutrimentos importantes. Si yo le pidiera eso a una persona que no ha tenido trabajo durante 6 meses, la estoy comprometiendo a que probablemente no siga un tratamiento. Pero una persona que esté estresada va a empeñar hasta su casa, caray. Entonces, imagínate el nivel de estrés que hay social para poder, pues, rescatarse lo más posible. Hay que mantener la calma, hay que hacer ejercicio, hay que meditar, hay que prevenir. Y sobre todo, oye, si estoy en una situación compleja, pues salgo, busco trabajo, pero no me voy de fiesta, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos tenido muchos casos que familias enteras están enfermos. Hay que tener cuidado con eso. Sí, así es. Y, por ejemplo, platicando de esta parte de, pues, que hay muchas personas o seres muy queridos o hasta incluso familiares que viven con nosotros, ¿no? Y llegan a infectarse o tener esta enfermedad, ¿cómo nosotros podemos apoyarlos sin etiquetarlos, ¿no? Pues lo que me comentaba, o sea, evitar esto que nos comenta, ¿qué podemos hacer? O sea, mira, ¿qué acciones podemos llevar? Híjole, fíjate, ¿no? Paso número 1. No. Si una persona se detecta con COVID-19, no se estrese. O sea, va a haber tiempo para preocuparse. En este momento es para actuar. Si alguien recibe ese diagnóstico, tiene que actuar, tiene que concentrarse, no, o sea, evitar el estrés a toda costa y mentalizarse. Tengo que hacer las cosas, tengo que fluir, tengo que salir. Ese es uno de los principales pasos. Segundo, si eres familiar de alguien que tuvo, no empecemos de primera instancia a buscar culpables, ¿no? O sea, claro. ¿Y quién te infectó? ¿Y cómo te infectó? Y seguro fue por entonces ya se empieza a hacer una dinámica compleja. Empezar a culpar. No, me tocó un caso en donde un señor grande se enfermó. Afortunadamente se salvó, pero imagínate que eso fue porque una de sus hijas lo visitó y de repente pues infectó y entonces todos los demás hermanos pues fue una situación muy compleja a nivel emocional. Pero entonces yo no creo que el papá se haya sentido muy bien de ver a los hijos peleando, ¿no? Y la dinámica familiar cambia mucho, ¿no? Aunque tú quieras fingir, tu energía habla por ti mismo. Entonces tienes que mantener la calma, si ya te pasó ya. Tenemos 2 formas para poder enfrentarnos sí o sí al coronavirus, enfermándonos o vacunándonos. No hay más. Si uno se empieza a mentalizar con eso, que por eso vamos a tener otras sesiones, donde viene la vacuna y ahora qué hago después de que me vacunen, que eso también va a ser muy interesante. O sea, tenemos que reaccionar de forma muy precisa. Es otra infección viral, es muy agresiva, sí, pero tenemos que tratarla y tenemos que afrontarla. Si ya me enfermé, tengo que ver cómo salgo lo más rápido posible generando anticuerpos y con una buena sobrevida, sin tantas secuelas. Y para eso no conozco persona que esté la viva todo el tiempo preocupada que le vaya muy bien. Entonces tenemos que cambiar rápidamente esa actitud, porque los pacientes se deterioran muy rápido con un estado de ánimo anómalo, ¿sí? Okay. Y, por ejemplo, apoyándolos, ¿no? Y dándole, pues, este apoyo para que no se sientan juzgados, no se sientan culpables. Ustedes en el hospital o con tus pacientes, ¿qué se ha visto en signos clínicos o en mejoría, ¿no? Ya traducido en el paciente, ¿no? Fíjate, es muy interesante, qué buena pregunta. Diría, bueno, ok, subo mi estado de ánimo, pero, ok, lo subo, pero ya no me va a ir peor. Pero hay un efecto benéfico, o sea, se puede ver. ¿Qué han visto ustedes? Voy a dividirlo en 2 cosas. 1, el primer paso es no ver a la persona como si fuera un apestado, literal. Sí, pero todo el mundo es, todo el mundo, COVID? Aléjate, ¿no? O sea, es el peor enemigo público. No se trata de eso. El segundo paso, mira, aquí a Benito, les presento a Benito Manchas. El segundo paso es realmente analizar que una persona que está bajo un proceso infeccioso realmente se vuelve muy sensible. Entonces, eso implica a que de alguna u otra forma tenemos que señalar muy bien cuáles son los puntos a vigilar. Entonces, cuando tú empiezas a mejorar el estado de ánimo de un paciente, lo ves reflejado inmediatamente en la energía, en la actitud, en el estado de ánimo y muchas veces hasta en la saturación.
Voy a poner, sí, voy a poner un ejemplo. En algún momento nos tocó ver que pues las cosas pasan, ¿no? O sea, existen errores porque hay muy poco personal y, oye, estos estudios no eran de fulanito, pero eran de perenganito. Oiga, pues está mal, probablemente lo tengamos que intubar, y nada más de recibir esa noticia el paciente Sí, empezó a bajar la saturación, se paralizó totalmente. Y entonces rápidamente reaccionamos como el equipo de investigación, fuimos, corroboramos y no eran los estudios de esta persona. Le dijimos, no, no se preocupen, no es usted, y ¡boom! La saturación viene para arriba. Ahí fue cuando decidimos hacer estudios psicológicos. Hay baterías de estudios psicológicos, las aplicamos y nos dimos cuenta que efectivamente las personas que están estresadas les baja la inmunidad y les va peor. Entonces tendría que hacerlo así. Claro, y si cambiamos eso, aumenta la saturación. Totalmente, totalmente. Así es. Sí, pero, a ver, no quiero con esto decir que sea la clave. No, todos son pilares. Sí, se tiene que combinar con todo. Oye, está alimentando muy mal, no quiere comer, fulano, perengano, no tiene atención. Ojo, también hemos visto que las personas que no acuden a tiempo a una atención médica, una atención hospitalaria, les va peor que a las que van a tiempo, ¿eh? O sea, también hay que tener mucho cuidado con esto. Y cada vez se tiene más experiencia. Porque el temor también es ir al hospital. O sea, me da miedo ir al hospital, me da miedo sacar un estudio, me da miedo saber, todo es miedo ahorita. Hay que quitarse ese miedo. Mira, voy a lanzar esta pregunta al aire. ¿Cuántas personas no habrán sido arrastradas por el miedo para poder conducirse a un deterioro, para fallecer, para no estar aquí? O sea, ¿cuánto se habrá llevado el miedo? ¿No? Pues hay que tener cuidado con esto. El miedo y la ansiedad. Okay. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero la verdad es que toda esta información ha sido muy valiosa. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, ya estaremos platicando más adelante de otros puntos que también pues han surgido como dudas y es como un tema de interés. Entonces, pues muchas gracias. Gracias.